Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Kilómetros de radio, con Mavi Aldana. Todos bien informados, nos acaban de contar la última hora los compañeros de informativos y aquí seguimos acompañándole en estos kilómetros de radio de la tarde de domingo. A todo aquel que llega ahora a la sintonía le damos la bienvenida, las buenas tardes y les invitamos a este viaje que nos llevará hasta las 8 de la tarde. Bienvenidos. Witchcraft, voodoo, love spells, and Facebook, potions, lotion, perfume, to find you. Batman come to those who wait. I think I found my baby. Batman come to those who wait. I think I found my baby. Un título muy seductor para cualquier cosa, pero para un libro se lo garantizo muchísimo más y el contenido lo supera todavía. Las puertas del paraíso. Y su autora está con nosotros desde Radio Nacional en Sevilla, es Nerea Riesco, compañera periodista, escritora vasca de nacimiento, pero pasada por Valladolid y bueno, ya instalada definitivamente en Sevilla, así que sevillana de adopción. Ahí te licencias en periodismo, ¿no? Sí. Nerea, sí, buenas tardes, ¿Cómo ¿qué tal? estáis? Muy bien. Y ahí vives en este momento y trabajas y colaboras con medios de comunicación. Además impartes talleres de creación literaria y escribes. Sí, un poquito de todo. En este mundo de la comunicación hago pues un poquito de todas cosas. Y a través de este libro, de este último trabajo de Nerea Riesco, que ha publicado Grijalbo, uno llega a sentir realmente que está en el paraíso en algunos momentos, en ese mundo de las 1001 noches, ¿no? Que creo que te ha inspirado un poco. Sí, la idea era plantear esa especie de lugar idílico en el que hay jardines, en el que hay sedas, en el que hay un harén, en el que hay luchas, sueños por cumplir, batallas por librar, paraísos que hay que perder, en fin, en la novela pues hay un poco de todo, como decías, ¿no? Si tuvieras que definir la historia que contiene esta novela, ¿qué dirías? ¿Que es una historia de amor claramente? Pues fíjate que mi idea inicial era crear una historia de venganzas. Si el lector se fija dentro de las puertas del paraíso, cada uno de los personajes tiene un motivo para vengarse de otro personaje o de otra situación. Y esa era mi idea en un comienzo, escribir una novela sobre venganzas, donde todo el mundo quiere vengarse de alguien y cada uno se enfrenta a esa venganza de una manera diferente. ¿Qué ocurre? Que al final, como suele pasar, el amor termina invadiéndolo todo, incluso la propia venganza tiene mucho que ver con el amor. Pues sí. Y al final, pues la historia de amor entre los dos personajes, entre ese cristiano y esa musulmana, que ya se ha hecho una especie de paralelismo con los mundos del príncipe, que también estuve allí hablando de ella, porque al final se hace esa especie de paralelismo de que, fíjate, pasan los siglos y al final sigue habiendo complicaciones, ¿no? Se repite, ¿no? Sí. Bueno, les cuento a los amigos de Kilómetros de Radio que Las puertas del paraíso puede ser calificada o considerada una novela épica que nos lleva al siglo XV, a finales del siglo XV, que son los años que retrata esta novela o en los que transcurre
en donde hay una transformación de todo en general, de la sociedad, ¿no? Ahí está la historia de amor de esta chica musulmana y de este joven invidente, de este joven ciego, y ahí está Granada, ahí están los Reyes Católicos y muchas otras cuestiones, ¿no?, que se abren ahí. Parte de la historia también de nuestro país. Sí, bueno, del país sí, yo creo que Del del mundo. mundo al completo, ¿no? Porque son 10 años que cambian la historia del mundo o que plantean el mundo, lo colocan tal y como nosotros lo conocemos en la actualidad. Son 10 años en los que no solo ocurren cosas en la península ibérica, sino que, bueno, el propio Cristóbal Colón sale y, bueno, tropieza con ese nuevo mundo que también Sí. influye, luego se influyen mutuamente, ¿no? Para que la situación que vivimos actualmente sea como es. Así que al final me parecía que era muy interesante plantear ese cambio tan terrible. De hecho, es como la especie de frontera que pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, de 10 años en los que además una mujer es la que corta el bacalao. La que más manda, la reina Sí. Isabel la Católica. Sí, y bueno, se expulsa a los musulmanes, se expulsa a los judíos, que como dices, al final plantea el mapa que vivimos en la actualidad por esa situación. Y me parecía muy interesante, ¿no? Pero me gustaba pensar que lo podía tratar todo como suelo tratar todas mis novelas, no desde el Ya. punto de vista de los grandes mandatarios, sino al final desde estas personas que viven todos esos cambios, pues como nos pasa en la actualidad, ¿no? Bueno, Que viven los cambios claro. desde Y- la y- barrera. Y hombre, tiene muchísima significación, entiendo, para mí, por lo menos llevo la mitad de la novela leída, el que sea el protagonista principal, pues un ciego, ¿no? Sin ver, mira de otra manera al mundo, así que tú lo transmites también en la novela, ¿no? Claro, era un personaje que me permitía jugar, porque siempre recalco que los escritores en muchas ocasiones pecamos de describir únicamente lo que vemos y lo que oímos, y nos olvidamos del resto de los sentidos, ¿no? Nos olvidamos de los sabores, de los olores, de los tactos. Y me parecía que Yago, precisamente por ser invidente, me permitía jugar con eso, ¿no? Yago es una persona a la que hay que explicar de qué color es el rojo, cómo es el rojo, ¿no? Cómo es el verde, cómo él describe muy gráficamente cómo son los tactos, porque claro, para él son muy importantes. Entonces Claro. era un personaje que me permitía jugar, ¿no? Que en el fondo es lo que me gusta hacer con la literatura. Bueno, enseguida vamos a seguir charlando, vamos a conocer más personajes, a esa joven musulmana, Nur, que es la enamorada de este joven ciego, de Yago, y hablaremos de esos sentimientos de venganza de los que hablaba Nerea hace un momentito. Un libro que de verdad les recomiendo porque es casi una película, ¿eh? Te va llevando y vas visualizando, ¿no, Nerea? Es como un poco cinematográfico, descriptivo, cinematográfico lo encuentro. Bueno, yo creo que toda ¿Verdad? mi literatura es un poco así. Sí. Bueno, te quedas con nosotros, ¿verdad? Claro, por Ahí supuesto. con los compañeros de Sevilla que te atienden bien, ¿no? Sí. Te están atendiendo bien. Perfectamente. Bueno, Aquí te espero. seguimos enseguida, escuchamos las noticias y conversamos después un poquito más sobre este libro que se llama Las puertas del paraíso, que ha escrito Nerea Riesco, es su último trabajo, y que ha publicado Grijalbo. Here comes Johnny singing oldies goldies. Big Babalula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Do the song about a sweet love and roll. They do the song about the night. Really do the walk all
Son las 4:15, las 3:15 en la Comunidad Canaria. Radio 5 Todo Noticias. Es la hora de repasar de nuevo la actualidad en titulares. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha prometido gobernar para todos los ciudadanos y ha apelado a la unidad en esta nueva etapa. Ha dicho que se abre para que la comunidad avance más y mejor. En su discurso de investidura, Díaz ha asegurado que va a ser la presidenta de todos los andaluces, de los que la votaron, de los que votaron a otros partidos y de los que no acudieron a votar. También ha dicho que la integración va a ser la guía de su actuación. Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a la presidenta andaluza el apoyo del Gobierno central. Durante su intervención en la toma de posesión de la socialista Susana Díaz en el Parlamento andaluz, el ministro ha señalado que tanto el Gobierno como a las comunidades les unen objetivos comunes: apostar por el entendimiento y el bienestar de los ciudadanos. El dirigente de Izquierda Unida, Manuel Monereo, ha presentado este domingo su dimisión como miembro del Consejo Político Federal. Monereo, que ha asistido a la reunión del Consejo Político, ha anunciado su dimisión porque considera que la formación no toma medidas para avanzar pese a la alarma de los resultados electorales. Bankia demandará a su expresidente Rodrigo Rato y a 3 miembros de su junta directiva para reclamarles por la vía civil casi 650.000 euros. Una demanda motivada por el coste que supuso el depósito de 800 millones que la entidad hizo en la Audiencia Nacional en concepto de la primera fianza impuesta por la salida a bolsa. En Ucrania, el jefe negociador de los separatistas prorrusos en Donetsk, en el proceso de paz de Minsk, ha advertido que el este del país se encuentra, dicho, al borde de una gran guerra que podría desatarse en cuestión de horas. Los separatistas prorrusos y las fuerzas de seguridad de Kiev han denunciado un aumento de la tensión a lo largo de toda la línea que separa las posiciones de los dos bandos enfrentados en el este de Ucrania. Kilómetros de radio. Date la media vuelta, tira, que no te vea. Pero no eches la llave, deja la puerta que está entreabierta, mejor abierta, que cuando salga a buscarte no me entretengan cerrojos ni rejas, será muy tarde y no habrá tiempo que perder. Me falta el aire, no tengo hambre, me corta el cuerpo esta relación. De puro placer, de puro martirio, ni un poco de equilibrio. Te quiero, me enfado y te digo vete, déjame que piense, quiero estar ausente, como sin rumbo y vuelve, que se me hace un mundo. Bueno, tal vez algún amigo llegue ahora a la sintonía de Radio 5, se encuentre con nosotros y quiera saber qué escucha, pues escucha Kilómetros de Radio y escucha también nuestra charla con Nerea Riesco, que es compañera, periodista y escritora, que acaba de publicar Las puertas del paraíso con editorial Grijalbo. Nerea, El elefante de marfil fue también un grandísimo éxito, tu anterior trabajo, ¿no? Y además una cosa que tuvo muy particular El elefante de marfil es que es una historia que habla prácticamente de lo que es la historia al completa de Sevilla, y es una novela que se ha vendido a 15 países y por ejemplo en Finlandia se vendió muchísimo, ¿no? Y yo hablaba de la Semana Santa y de cosas pues muy, muy típicas y muy tópicas, locales, ¿no? ¿no? Sí, y en cambio, bueno, pues yo creo que al final la gente por lo que se siente atraído es por lo que hablábamos antes, ¿no? Las grandes pasiones, las venganzas. Los amores, los celos, el deseo de poder. Bueno, pues al final eso nos une a todos en cualquier parte del mundo. Claro, claro que sí, es triste, pero la verdad no tiene remedio, ¿no? Las emociones, Las emociones son así, ¿no? Sí. Oye, ¿cuál es el contraste que tú reflejas, además muy bien en el libro, entre los reinos cristianos y Granada, ¿no?
Sí, había una manera muy distinta, claro, esos castillos de piedras Mm, amplias, blancas, firmes, y esa idea, bueno, de la Alhambra, ¿no? Con sus qué maravilla, sí. yeserías, Ujú. los colores. También estaba, bueno, pues ese juego, ¿no? Ese contraste entre los ropajes de los reyes, los terciopelos y esa ropa liviana, las sedas, los rasos, en fin, todas esas telas livianas para soportar ese calor de Granada. Pero también incluso algo que al final determinó la balanza, ¿no? Y que fue una manera diferente de guerrear, que consistía, bueno, sobre todo los reyes Isabel y Fernando Mm, plantearon una nueva manera de batallar, que no solamente era atacar al otro en el campo de batalla, sino también minarles desde dentro, ¿no? mm. Y crear enemistades entre el padre y el hijo, como pasó con Boabdil y con su padre, y bueno, quedarse con uno de los hijos, el hijo mayor de Boabdil, a cambio bueno, de que respondiera a determinadas peticiones, con lo cual, bueno, pues se vencía al enemigo un poquito minando también su mente, ¿no? Un poco de guerra psicológica, guerra interior, ¿no? Ya empezaban entonces Sí, sí, aquello empezó a plantearse con allí, la ¿no? guerra psicológica, ¿no? Qué Sí. bárbaro. ¿Cómo habría cambiado el mundo si no hubiese sucedido todo esto que tú narras en Las Puertas del Paraíso? Pues la verdad es que no lo sé, porque además yo con estas predicciones soy bastante mala. Bueno, Yo, vamos a yo, imaginar, yo, ¿no? yo Que es creo que gratis, sí. tampoco puede darte para otra novela, incluso. Sí, bueno, si me das ideas, luego te pongo en los No, no. agradecimientos. No, Eh, imagínate que el mundo hubiera sido dominado por la cultura musulmana, Claro, no por la no, cristiana, no digo, se en sabe, Europa o en... ¿no? Claro, Sí, ¿qué no, habría no se pasado? sabe porque realmente si eso hubiera pasado, quizá el fundamentalismo ahora vendría de otra parte, ¿no? No habría tanto sentimiento de resarcirse o de venganza o de pagar deudas legendarias y milenarias, ¿no? No lo sé muy bien cómo hubiera sido. Yo, como siempre digo, siempre pienso que los seres humanos nos parecemos mucho por muy alejados que estemos en espacio, en tiempo y en Ya, religiones. O es sea, verdad. y yo creo que realmente, aunque se recen a dioses distintos, el concepto del bien y del mal es siempre el mismo. Incluso en Mm, la gente en la que asegura que no cree en nada y no tiene ninguna religión, sí ya, que existe la ética y el bien y el mal siempre es el es verdad, mismo. Nerea. Bueno, y la historia de amor que no entiende de religiones, ni de credos, ni de culturas diferentes, ¿no? El cristiano y la musulmana. Yago, este invidente, este ciego, y esta joven, Nur, que, bueno, por encima de todo llevan adelante su amor. Claro, además está ese añadido que es la prohibición, ¿no? Que parece que como Claro, en la tiene música que habías puesto antes, pues es un poco así, ¿no? Como esa sí, especie de veneno, ¿no? Que además en esa mezcla de ingredientes que es el amor, pues el añadir el condimento de la prohibición, bueno, pues ya como que lo multiplica todo. Y ellos tienen un gran problema, no solamente porque tienen religiones diferentes, sino también, quizá uno fundamental, es que son de clases sociales diferentes. claro. Y eso en aquel momento, y más para ella, que Nur es la hermana de Boabdil, era muy importante que ella tuviera una relación distinta, porque les convenía mucho. En ese momento. Entonces, que de pronto apareciera este chico cuyo talento radicaba en tocar el laúd y que además Claro. ni era musulmán y además ni tenía posibles para la Ya, época, fue terrible, no, muy mal. fue complicado, ¿no? Sí. ¿Quién mandaba? Bueno, ya sabemos y la historia nos lo ha confirmado a lo largo del tiempo que Isabel la Católica era una mujer de armas tomar, ¿no? Pero ahí había una relación de poderes, ¿no? Entre Fernando, Isabel, Isabel y Fernando. Dicen tanto monta tanto, pero ¿es verdad esto? Bueno, yo creo que era una cuestión también muy política, entonces los territorios tenían que aunarse. En ese momento la idea de ellos, que al final la llevaron a término, era aunar
todos los reinos, y eso fue lo que ocurrió, con lo cual el tanto monta yo creo que estaba claro. Lo que era realmente sorprendente era que una mujer se plantara en los campos de batalla para insuflar ánimos a sus soldados. Eso sí era muy sorprendente, ¿no? Porque eso sí lo solía hacer el rey, pero la reina solía quedarse en el castillo con sus damas de compañía. Entonces eso sí que marcó, yo creo, es más, hay una teoría sobre el mundo del ajedrez, que no sé si conoces, que es que el ajedrez hasta ese momento se jugaba, la figura de la reina no tenía mucha importancia, y que el movimiento de la reina en el ajedrez empezó a ser como lo conocemos hoy en día, que es bastante destacado por la figura de Isabel la Católica. Pues fíjate si tenía poder. Sí, parece ser que sí. Hasta en el tablero de ajedrez. Tenía su genio, cosa, tenía su ¿no? genio. Oye, has tardado 4 años en hacer esta 4 años, novela, ¿no? Sí, es la novela que más he tardado en hacer. ¿Que ha sido en documentación? ¿Te ha llevado más tiempo? Pues, ¿O te has tomado tú este tiempo porque realmente querías hacerlo con calma y tranquilamente? Pues ha sido una novela que en documentación me ha resultado larga, porque además me gustaba y me apetecía plantear cosas que a lo mejor se han quedado fuera de los libros de historia, que es lo que suelo hacer habitualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, aparece un atentado contra los Reyes Católicos cuando estaban asediando Málaga, que es muy desconocido, ¿no? Y me parecía curioso plantearlo. Pero también ha habido una especie de duda en mí en el proceso creativo. En un primer momento quien nos contaba la historia era Nur, precisamente por eso que contabas al comienzo de la entrevista, ¿no? Sí. De ser un poco la Sherezade del momento, ¿no? De las mil y una noches, sí, ¿no? las mil y una noches. Claro. Que fuera ella realmente la que nos fuera contando esta historia. De hecho, Nur es un personaje es un personaje inventado, pero que realmente está muy inspirado por la princesa Omeya Walada, que era una princesa del siglo XI que le leía y componía versos eróticos y se los leía a otras mujeres, ¿no? Y era una mujer aguerrida, y me parecía que era muy interesante que ella fuese la narradora de nuestra historia. Pero realmente una vez que ya estaba la novela al completo, hice como una especie de cambio y pensé que también era muy interesante plantear a Nur como narrador de la historia, a Yago como narrador de la historia, porque Yago era un poco como un periodista de la época, ¿no? Al final Sí, Yago es verdad. el que nos va contando las cosas en forma de romances, los romances que han llegado hasta nosotros, los romances de Ciego, que al final eran los que iban resumiendo pues cómo iban las batallas, cómo se sentía Boabdil cuando perdía un territorio, cómo eran un poco, pues los periodistas de aquel momento, ¿no? Y me pareció bonito que fuese el narrador. Bueno, pues si quieren viajar al 1482, a finales del siglo XV, no tienen más que comprarse inmediatamente y leer la novela de Nerea Riesco, Las puertas del paraíso. Ha sido un placer. Pues muchas gracias por invitarme. Ya sabéis que, aquí me tenéis en Sevilla. Cuando pasemos por allí o vayamos a hacer un programa o te llamamos y nos harías de guía, ¿no? Hombre, por supuesto. Menuda Además, ciudad. Sí, en la Ruta del Elefante la tengo además muy, muy reconocida por aquí. Os llevo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Gracias, Nerea. Hasta luego. Adiós. Escondo dentro lo que te